España es cada vez más pobre y llegar a final de mes se hace cada vez más complicado. Hace unos días circulaba el siguiente gráfico por Twitter. En él se mostraba qué tan rico eras en función del lugar donde te ubiques dentro de la distribución de la renta. El revuelo que generó hizo que el debate llegue a la televisión. Y a raíz de esto surgieron varios temas que nos pueden ayudar a entender por qué en España se está distorsionando, en cierta medida, el concepto de rico, pobre y clase media, la cual, por cierto, está desapareciendo. La desaparición de la clase media es un tema que está cogiendo cada vez más fuerza desde la crisis del año 2008. El estancamiento de los salarios y los imposibles precios para poder adquirir una vivienda están haciendo que cosas como ser joven independiente sea la excepción y no la norma. Pero para tratar de encontrar las causas de esto, primero debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué es la clase media? La polémica del gráfico que os he puesto al inicio del vídeo viene de no tener una definición clara de lo que es la clase media. Existen dos interpretaciones distintas que chocan entre sí y generan bastante confusión en los debates, y en este vídeo os vamos a mostrar cuáles son y por qué una es más correcta que la otra, para terminar rematando con la pregunta de por qué demonios está desapareciendo la clase media en España y en el mundo en general. Todo esto y más lo vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Cuando estalló este debate se señalaba que alguien de la clase media es aquel que cobra cerca de 20.000 euros al mes. Al que me vea desde España probablemente le haya entrado la risa floja cuando he dicho esto. Y es que algunos definen clase media como aquella que se sitúa en la media, o si dividimos por deciles, los que se sitúan entre el cuarto y el sexto. La definición va cambiando. Lo que importa es que es una definición estadística de la clase media, donde la palabra media hace referencia a la media aritmética. Y sí, es una forma objetiva de definir clase media, pero presenta bastantes problemas. A nivel analítico es una definición bastante limitada y de la cual podemos sacar muy pocas conclusiones. Si decimos que los 4 deciles del medio son clase media, ¿qué nos puede decir? Sí, nos podrá indicar que el 40% de la población cobra entre esto y esto. Pero ya está, solo nos ayudará a saber cómo está la distribución de la renta del país. Y bajo esta definición, la clase media nunca podrá desaparecer, siempre será el 40% de la población. Da igual si se enriquecen o se empobrecen, da igual si crecen o disminuyen en número, siempre será el 40%. Para hacer un análisis social y económico tiene muy poca utilidad definir de esta forma la clase media, además de que genera bastante controversia, ya que seguramente si habéis estudiado historia en el instituto habréis escuchado una definición de clase media muy distinta. El concepto de clase media es muy antiguo. Weber o Marx ya hablaban de esta nueva clase social, pero donde realmente se popularizó el término fue en los años 60. Vamos a poner un poco de contexto histórico. Las economías ya se habían recuperado de los estragos causados por la Segunda Guerra Mundial y muchas de ellas estaban creciendo a tasas muy aceleradas, sacando a muchísima gente de la pobreza. Históricamente las sociedades han estado bastante polarizadas y no estamos hablando polarización en el sentido político, sino económico. Había una clase alta que era rica y no le faltaba de nada, y una clase baja, pobre, que solamente podía permitirse lo justo y necesario para sobrevivir. Evidentemente, la mayoría de la población pertenecía a la clase baja, pero había ahí un término medio, un grupo de personas que no tenían muchas dificultades para llegar a final de mes y podía permitirse toda una serie de lujos. Desde la primera revolución industrial, el número de personas que cumplían con esas características ha comenzado a crecer de forma exponencial, pero fue en la década de 1960 donde vimos un verdadero boom. Un grupo de personas que podía permitirse una casa, 1 o 2 coches, formar una familia y les sobraba dinero para permitirse una serie de lujos, con muchas comillas, como por ejemplo irse de vacaciones. No es casualidad que todo esto haya coincidido con el boom turístico tanto en España como en el resto del planeta. Ese lujo dejaba de estar reservado a un grupo reducido de personas adineradas, ahora había un grupo numeroso de personas que se podían permitir viajar sin gastarse una cantidad desorbitada de dinero. De ahí el surgimiento del turismo de masas y toda una serie de bienes y servicios destinados a satisfacer los deseos de esta
nueva clase social. Esta es la definición de clase media que conocemos la mayoría de nosotros, pero esta definición tiene un pequeño problema, y es que, al contrario que la otra, es una definición más abierta. No se puede definir de forma objetiva lo que es clase media. Ya no es dónde te sitúas en la distribución de la renta, algo que se puede hacer haciendo un simple cálculo. Ahora se define por llevar un estilo de vida concreto. Aquí podemos entrar en el debate: ¿cuánto dinero te tiene que sobrar a final de mes para que se te considere clase media? ¿O qué valor tiene que tener tu piso para que se te considere clase media? ¿Cuántos coches debes tener? Es una definición un poco ambigua, pero mucho más útil que la anterior, ya que nos permite ver la calidad de vida que tiene un grupo de personas. Sí, está muy bien situarte en el decil número 6 de la distribución de la renta. ¿Y qué? Lo que nos importa es cómo vives. Por eso esta definición de clase media es mucho mejor que la anterior, porque nos da información sobre cómo vive este grupo de personas. Y la gran pregunta es: ¿por qué está desapareciendo? Es un titular que habréis escuchado en muchísimas ocasiones. Si habláis con personas que se hayan criado en Europa o Estados Unidos entre los 60 y los 2000, seguramente recordarán muy bien estos años. Años en los que se compraban su vivienda, su coche, formaban su familia, pero a partir de los 2000 todo se ha ido al traste, en algunos países más que en otros. En pantalla estáis viendo los coches más vendidos en Europa durante el año 2023. Sí, más de uno se va a preguntar qué más da que el Tesla haya sido el coche más vendido del año 2023 en Europa. No importa que sea un Tesla, pero ¿no os dice nada que la clase media, según su definición estadística, no puede permitirse el coche más vendido de Europa? A menos que todos los ricos se hayan puesto de acuerdo para comprarse el mismo coche. Esto nos indica que hay una diferencia significativa entre el poder adquisitivo de España y el resto de Europa. En otras palabras, nos está diciendo que la clase media de Europa y la española es muy diferente. En España los salarios están estancados. El crecimiento real de estos no ha variado demasiado en los últimos 30 años, mientras que los precios de los bienes básicos que definen a la clase media no han parado de crecer. El precio de la vivienda y los coches se ha disparado. Estos bienes, que tanto caracterizaban a lo que era la clase media, se han vuelto cada vez más inaccesibles. La productividad en España lleva años estancada, haciendo que los salarios no crezcan y que los trabajadores vayan perdiendo cada vez más poder adquisitivo. El alquiler, que en su día era una forma de poder vivir relativamente barata y así ahorrar para comprarte un piso, ya no es una opción. Por el precio que antes te podías alquilar un piso normalito, ahora te alquilan una habitación. El alquiler ahora es la única forma de poder vivir independiente. Olvidaros de ahorrar para comprar una casa, el banco no te va a conceder el crédito y tampoco vas a tener ahorro suficiente para poder comprarla. Y como vayas con una entrada baja, será casi lo mismo que pagar un alquiler. Vivimos en una época donde el único lugar donde puede haber cierta esperanza de futuro son las grandes ciudades. Pero claro, si se masifican las grandes ciudades, no hay vivienda para todos y esto hace que los precios se disparen. Es un argumento muy típico, sí, pero no deja de ser cierto. Este fenómeno hace que los jóvenes tengan menos capacidad de ahorro y hace que muchos de ellos decidan irse de España, algo que comentamos en un vídeo que os dejamos en la descripción. Y la otra parte del estancamiento de los salarios no ayuda precisamente. Como hemos dicho, los salarios reales apenas crecen en España y esto tiene una explicación muy sencilla. La productividad se ha estancado. ¿Y qué cosas han provocado este estancamiento? El colapso demográfico, la baja cantidad de grandes empresas que hay en España, entre otras muchas cosas. Os dejamos varios vídeos hablando de esto en la descripción, pero hay un factor muy importante y que no suele salir mucho y hablamos del cambio generacional. Antes, este tipo de bienes eran fácilmente accesibles gracias al surgimiento de un nuevo método de compra, el endeudamiento. Junto al surgimiento de la clase media se popularizó la compra vía financiación y, como todo, al principio era algo revolucionario que iba a traer prosperidad a todo el mundo, pero a medida que ha pasado el tiempo esto de aquí se ha vuelto en nuestra contra. Pero esto lo desarrollaremos más en un próximo vídeo, ya que es un tema que da para rato. Si venís del futuro seguramente estará en la descripción. Así es como en España se ha deteriorado la clase media. Y este debate tiene un trasfondo político bastante interesante, ya que dependiendo de cómo definamos la clase media podemos justificar una subida de impuestos a determinado grupo. Si por ejemplo cobras 40.000 euros al mes, eres
clase alta según las estadísticas, pero si usamos la definición tradicional, esto es la verdadera clase media de España. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo definís vosotros a la clase media? Os leemos en los comentarios, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.